Pedro Fernández no era solo un cantante. Era un símbolo. Una bandera ondeando al viento de la música ranchera. Un alma pura que cantó al amor, a la tierra y a las raíces más profundas de su país. Pero lo que nadie pudo anticipar, ni siquiera los que más lo amaban, fue la forma devastadora en que se escribiría el último capítulo de su vida. Era una mañana como cualquier otra. O eso parecía. Los medios apenas comenzaban su ciclo habitual de noticias cuando un comunicado escueto y doloroso estremeció las redacciones más frías. Con profundo dolor, la familia Fernández comunica el fallecimiento de nuestro querido Pedro. Pedimos respeto y privacidad en estos momentos de inmenso luto. Las palabras eran claras, pero el corazón se negaba a creerlas. ¿Pedro? ¿Nuestro Pedro? ¿El eterno joven del sombrero charro y sonrisa desbordante? Las redes sociales colapsaron. Los fans lloraban. Las emisoras interrumpieron su programación para rendir tributo. México entero enmudeció. El aire se hizo más pesado. Y en miles de hogares, el eco de La Mochila Azul se convirtió en un himno de despedida. Desde que Pedro Fernández apareció por primera vez en la pantalla grande con tan solo 7 años, supimos que algo mágico había nacido. La Niña de la Mochila Azul no solo fue una película, fue el inicio de un fenómeno cultural. Aquel niño, con voz angelical y mirada sincera, se metió en el corazón de millones. Pero lo más asombroso fue que Pedro no desapareció con el paso de los años, como tantos otros prodigios infantiles. Él creció, maduró, evolucionó, y siguió brillando. Pedro grabó más de 40 discos, protagonizó telenovelas, películas y llenó escenarios en todo el mundo. Supo mantenerse vigente sin escándalos, sin polémicas, con la nobleza de quien entiende que la fama es pasajera, pero el cariño del público se gana con humildad y constancia. Sin embargo, detrás de las luces, del glamour, había un hombre sensible, callado, profundamente entregado a su familia y discretamente luchando con algo que nadie imaginaba, un mal silencioso, despiadado, que avanzaba sin perdón. Durante los últimos años, Pedro había comenzado a cancelar compromisos con más frecuencia. Decía que estaba cansado, que necesitaba tiempo con los suyos. En entrevistas, su sonrisa seguía allí, pero había una sombra detrás de sus ojos. Nadie sospechaba la verdad. Ni siquiera su equipo más cercano estaba preparado para oír el diagnóstico que había recibido en secreto, un tipo raro de cáncer, agresivo y de evolución imprevisible. Pedro decidió enfrentarlo con la misma valentía con la que subía a los escenarios. Sin hacer ruido. Sin buscar compasión. Rodeado de los suyos, en su hogar, donde se sintiera seguro. Pero la enfermedad fue más rápida. Más cruel. En la noche del 3 de junio, Pedro Fernández exhaló su último suspiro. Rodeado de su esposa Rebeca y sus 3 hijas, su familia intentó contener las lágrimas para que su partida fuera pacífica, como él había pedido. Las velas encendidas, la música suave de un mariachi sonando a lo lejos, todo parecía parte de un adiós orquestado con amor. Pero el dolor era insoportable. La noticia se mantuvo en silencio durante horas. La familia no encontraba el valor para anunciarlo. Finalmente, a las 9:42 de la mañana siguiente, la confirmación oficial llegó y el país entero se detuvo. El impacto fue inmediato. Artistas como Vicente Fernández Jr., Lucero, Alejandro Fernández y Thalía expresaron su conmoción. El presidente de la República publicó un mensaje oficial reconociendo la invaluable aportación de Pedro a la cultura mexicana. Los canales televisivos interrumpieron su programación para rendirle homenaje. Las estaciones de radio pusieron sus canciones una tras otra, mientras millones lloraban en silencio. En Guadalajara, su ciudad natal, miles de personas se congregaron espontáneamente frente a su casa. Las calles se llenaron de flores, velas y fotografías. Nadie hablaba, pero todos entendían el vacío que dejaba su partida. Las lágrimas eran colectivas. El dolor, nacional. El 5 de junio, en el Panteón Jardines del Recuerdo, se celebró la ceremonia de despedida. La familia permitió la entrada de algunos medios, pero pidió absoluta discreción. Las imágenes que trascendieron fueron devastadoras, su esposa descompuesta por el llanto, sus hijas abrazadas entre sí, y cientos de mariachis tocando Amarte a la Antigua mientras el ataúd descendía lentamente. En ese momento, el país entero sintió como se apagaba una estrella.
No solo había muerto un artista, había partido un símbolo de la infancia, de la inocencia, de la música que une generaciones. Pedro Fernández no fue solo un cantante. Fue un puente entre el pasado y el presente de la música mexicana. Supo interpretar la tradición sin dejar de renovarla. Llevó el mariachi a escenarios internacionales, emocionó a millones con letras honestas, y enseñó que la fama puede vivirse con dignidad. Hoy, mientras México entero viste de luto, el eco de su voz sigue resonando en las plazas, en las radios, en los corazones. Pedro no ha muerto. Vive en cada canción. En cada niño que sueña con cantar. En cada padre que le enseña a su hijo lo que significa amar la música de verdad. Las últimas horas de Pedro siguen siendo motivo de especulación. Algunos cercanos aseguran que sufrió un colapso fulminante durante la madrugada. Otros afirman que ya no hablaba, que solo sonreía levemente mientras escuchaba sus canciones. Hay quienes dicen que pidió que no lo conectaran a ningún aparato, que su partida fuera natural. Y hay incluso quienes afirman que escribió una última carta, aún no revelada, donde agradece al pueblo mexicano por tantos años de amor. ¿Se hará pública esa carta? ¿Qué verdades contiene? ¿Cuál fue su último pensamiento? Las preguntas se multiplican, y con ellas, el misterio crece. Hay artistas que nacen para llenar estadios. Otros, para llenar corazones. Pedro Fernández hizo ambas cosas. Pero más allá de los aplausos, lo que queda es su humanidad. Su capacidad para emocionarnos sin artificios. Su sonrisa sincera. Su voz, que como una estrella fugaz, iluminó la vida de millones y se apagó cuando menos lo esperábamos. La muerte de Pedro Fernández no solo sacudió a México. Fue un terremoto emocional que cruzó fronteras. En Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, los noticieros abrieron sus emisiones con imágenes del ídolo. Las redes sociales se inundaron con mensajes en múltiples idiomas. Fans desde Tokio hasta París publicaron vídeos cantando Yo no fui, mi forma de sentir y la mochila azul con lágrimas en los ojos. El hashtag #Adiós Pedro se convirtió en tendencia global en menos de una hora. Algunos medios lo compararon con la partida de Juan Gabriel o Vicente Fernández. Pero en muchos corazones, esta pérdida dolía de una manera distinta. Pedro representaba la infancia, la inocencia, la bondad. Se fue alguien que, sin querer ser un ídolo, se convirtió en el alma de un país. Desde la Casa Blanca hasta los estudios de Televisa, los homenajes no cesaban. Univisión le dedicó un especial de 3 horas. En TV Azteca, artistas como Ana Bárbara, Marco Antonio Solís y Alejandro Fernández lloraron en vivo. En Spotify, sus canciones escalaron instantáneamente al top 10 global. Era como si el mundo entero estuviera intentando abrazar su memoria al mismo tiempo. Pero si alguien sufrió esta pérdida en carne viva, fue Rebeca, su esposa durante más de 30 años. Siempre discreta, siempre en segundo plano, fue su refugio silencioso. En un emotivo comunicado posterior, escribió: Pedro no solo fue el amor de mi vida. Fue mi paz, mi roca, mi hogar. Se fue en mis brazos, con la misma ternura con la que vivió. No puedo prometer que algún día dejaré de llorar, pero sí puedo prometer que jamás dejaré de honrar su nombre. Sus palabras rompieron el alma de miles. La imagen de ella, vestida de negro, con el rostro bañado en lágrimas, abrazando el ataúd mientras se alejaba del cementerio, se volvió símbolo del dolor de toda una nación. Días después de su funeral, comenzó a circular una información que volvió a captar la atención de todos. Pedro habría dejado un testamento grabado en vídeo, una especie de despedida íntima para sus seguidores, su familia y su México querido. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué diría? ¿Se revelaría su lucha contra la enfermedad? ¿Un mensaje para el pueblo? El abogado de la familia confirmó la existencia del material, pero aclaró que, por deseo expreso de Pedro, se haría público en el primer aniversario de su muerte. La expectativa crece. Se habla incluso de que podría emitirse en cadena nacional. Un adiós final. Una última serenata. Las 3 hijas de Pedro, Omarita, Carla y Gema, han decidido seguir unidas. Según fuentes cercanas, están considerando lanzar una fundación en honor a su padre, Fundación Pedro Fernández, Voz de Esperanza, destinada a apoyar a niños con enfermedades terminales que sueñan con la música.
Papá siempre decía que un niño con una guitarra en las manos jamás empuñaría un arma, contó Carla en una entrevista con voz quebrada. Este gesto fue celebrado por la comunidad artística. Lucero ofreció donar los primeros instrumentos. Alejandro Sanz se mostró dispuesto a participar en una gala benéfica. Incluso artistas urbanos como J Balvin y Cristian Nodal expresaron su respeto por la iniciativa. La figura de Pedro une mundos, estilos y generaciones. El gobernador de Jalisco anunció la creación de una estatua de bronce en el corazón de Guadalajara. Será erigida frente al Teatro Degollado, donde Pedro ofreció uno de sus conciertos más memorables. La estatua lo mostrará de pie, con su tradicional traje de charro, guitarra en mano, y la mirada hacia el horizonte. Pedro fue y seguirá siendo el hijo predilecto de Jalisco, dijo el gobernador. Su voz nos acompañará por siempre, y ahora su imagen velará por nuestra ciudad. Miles firmaron una petición para cambiar el nombre de una avenida principal a Avenida Pedro Fernández. Y muchos ya lo llaman, sin temor a exagerar, el último charro de México. Hay quienes dicen que, la noche de su partida, el cielo se iluminó con una estrella más intensa de lo normal. En varios pueblos, se reportaron mariachis improvisando serenatas espontáneas en plazas y parques. Era como si el país entero supiera, en lo más profundo, que algo sagrado se había ido. Los niños lo recordarán como el cantante de la mochila azul. Los adultos, como el hombre que nunca dejó de creer en el amor. Los ancianos, como el heredero de la tradición ranchera. Y todos, sin excepción, como una leyenda que jamás morirá. Porque Pedro Fernández no era de este mundo. Era una voz enviada por los dioses. Y ahora, ha regresado a ellos. Nunca nadie imaginó que detrás de la sonrisa eterna de Pedro Fernández se escondía un dolor tan profundo. A lo largo de los años, su rostro era sinónimo de alegría, de música que alegraba los corazones, de películas que marcaban generaciones. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, Pedro libraba una batalla silenciosa contra un deterioro que ni él mismo quiso compartir con el mundo. Y ahora, tras el inesperado anuncio de su muerte, la tristeza se ha apoderado no solo de su familia, sino también de millones de admiradores que, incrédulos, intentan asimilar lo irreparable. Pedro Fernández no fue simplemente un cantante o un actor. Fue un símbolo de la cultura mexicana, una figura paterna para muchos que crecieron escuchando La Mochila Azul, una presencia reconfortante que parecía inmortal. Por eso, el comunicado oficial de su familia, emitido entre lágrimas y palabras entrecortadas, cayó como un rayo sobre la conciencia colectiva. Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de nuestro querido Pedro. Su luz nos acompañará por siempre. La noticia cruzó fronteras, y los medios internacionales replicaron el anuncio con un tono de asombro contenido. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado. Pero quienes conocían a Pedro de cerca sabían que, desde hace algunos años, su salud había comenzado a deteriorarse lentamente. En los últimos tiempos, aparecía con menos frecuencia en los escenarios, y cuando lo hacía, su voz tenía un matiz distinto, como si cada nota estuviera cargada de esfuerzo y nostalgia. Aunque sus representantes lo atribuían a proyectos personales o a necesidades de descanso, la verdad era mucho más dolorosa. Pedro luchaba contra una enfermedad degenerativa, una de esas que roban al cuerpo poco a poco, pero que no logran doblegar el alma. Aún así, Pedro no quiso alarmar a nadie. Ni siquiera a sus fans más fieles. En casa, pedía a su esposa que no compartiera nada con la prensa. Quería que lo recordaran fuerte, sonriente, gallardo. Pero esa voluntad silenciosa de proteger a los demás terminó por aislarlo en su dolor. Sus hijos, que crecieron entre los aplausos del público y los acordes del mariachi, lo veían apagarse cada día sin poder hacer nada. El padre cariñoso y alegre se volvía cada vez más frágil, más callado, más ausente. La tristeza comenzó a habitar el hogar, sin estridencias, como una sombra que se instala lentamente y lo envuelve todo. Los últimos meses fueron los más duros. Pedro ya casi no podía levantarse de la cama. Su respiración era breve, entrecortada. Miraba por la ventana sin hablar, como si ya estuviera en otro lugar. Pero cuando sus nietos venían a verlo, se forzaba a sonreír. Nunca dejó de ser ese abuelo tierno que contaba historias del pasado y tarareaba estrofas de sus viejas canciones. En el fondo, sabía que el tiempo se acababa, pero no quería que lo recordaran con lágrimas. Y, sin embargo, es imposible evitar el llanto.
el día que partió, el silencio en su hogar fue sepulcral. Su esposa lo sostuvo de la mano hasta el último suspiro. Sus hijos lo abrazaron, rotos de dolor. Y cuando el sol se alzó tímidamente sobre la ciudad, fue como si el mundo se hubiera oscurecido. La familia tardó horas en reunir el valor para compartir la noticia. La tristeza era tan densa, tan penetrante, que ni siquiera las palabras podían expresar la magnitud de la pérdida. El comunicado fue breve, pero cada letra contenía una herida abierta: nos duele el alma. Pedro ya no está con nosotros. El impacto en el mundo artístico fue inmediato. Actores, músicos, conductores de televisión, todos expresaron su dolor. Se fue una leyenda, dijo uno. El mariachi llora, escribió otro. Pero quizás las palabras más sinceras vinieron de sus fans anónimos, de aquellas personas que lo acompañaron durante décadas y que ahora sentían que una parte de su infancia y juventud moría con él. En redes sociales, se multiplicaron los homenajes, los vídeos, las canciones, las lágrimas virtuales. La tristeza se volvió colectiva, como si todo un país hubiera perdido a un familiar. La familia, devastada, pidió respeto y privacidad. Pero en cada esquina, en cada plaza, en cada rincón donde alguna vez sonó su voz, había flores, velas, fotografías. La tristeza era palpable. México lloraba a su ídolo, y el mundo también. Porque Pedro Fernández no fue solo un artista nacional, fue una presencia universal, un amigo que cantaba desde el alma. A pesar de la pena, sus seres queridos han prometido mantener viva su memoria. Pedro amaba la vida, la música, a su público. Nos enseñó a ser fuertes, a sonreír incluso en medio del dolor. Y así lo recordaremos, declaró su hija mayor, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ella también sabía que ninguna palabra podía consolar el vacío que deja su ausencia. El cuerpo de Pedro descansa ahora en un lugar sereno, lejos del bullicio de los escenarios, pero su espíritu sigue presente. En cada nota que se canta en su honor. En cada lágrima que brota al recordar sus películas. En cada abrazo silencioso entre los que lo amaron. Su partida fue trágica, pero su legado es eterno. Y mientras el mundo aún intenta comprender cómo un ídolo tan grande pudo partir en silencio, una sola verdad se impone con fuerza: Pedro Fernández no ha muerto. Vive en el corazón de millones. Pero la tristeza, es así, es infinita. Hoy el mundo entero guarda un silencio que duele. Se ha apagado la voz de Pedro Fernández, una de las más queridas, más sentidas, más nuestras. La noticia de su muerte ha golpeado como un trueno en medio de la calma, dejando una herida abierta en millones de corazones. Su familia, con el alma hecha pedazos, nos lo comunicó con palabras cargadas de un dolor imposible de medir: Pedro se ha ido. Y con él, parte de nuestro mundo también se apaga. El mundo del espectáculo quedó paralizado. Las redes sociales se llenaron de lágrimas. Y nosotros, sus admiradores, quedamos frente a una sola y urgente verdad: es hora de amarnos más, de abrazarnos sin demora, de no dar nada ni a nadie por sentado. Pedro Fernández no era solo un artista. Era una presencia constante en la vida de tantas personas. Con su voz criolla, cálida y potente, logró acompañarnos en celebraciones, en duelos, en momentos de soledad y esperanza. ¿Cuántas veces cantamos con él sin saber que un día su voz se apagaría para siempre? ¿Cuántas veces lo vimos sonreír sin imaginar que, por dentro, él también cargaba con dolores que nunca compartió? El desenlace de Pedro ha sido trágico, inesperado y profundamente injusto. Su enfermedad, mantenida en silencio, fue consumiéndolo poco a poco, mientras él, valientemente, seguía regalando lo que podía de sí. Lo hizo por amor. Por su público. Por su familia. Y ahora que él ya no está, no nos queda más que recoger ese amor que sembró, y multiplicarlo. Su partida debe despertar algo en nosotros. No solo tristeza, sino también conciencia. Porque la vida es frágil, efímera, imprevisible. Pedro, que parecía inmortal, ya no está. Su familia sufre en silencio. Su esposa, sus hijos, sus nietos, todos ellos atraviesan un dolor inmenso, y necesitan más que nunca nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra empatía. No podemos aliviar su pena, pero sí podemos acompañarlos con un corazón sincero. A veces, el simple hecho de sentir con el otro es un acto de amor profundo. Hoy, más que nunca,
debemos recordar el verdadero mensaje que Pedro nos dejó: amar sin medida, cuidar de los nuestros, valorar cada segundo. Él cantó al amor en todas sus formas, a la familia, a la vida sencilla, al alma mexicana. Hoy, su legado es un llamado urgente a no dejar pasar más tiempo sin decir te quiero, a no guardar rencores, a estar presentes. A ser, como él fue, puentes de ternura en un mundo que tantas veces olvida la sensibilidad. El mundo ha quedado conmovido por esta pérdida. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos, la noticia ha tocado fibras profundas. Pedro Fernández unía generaciones, culturas, emociones. Su música cruzaba fronteras, pero su humanidad era lo que más conmovía. Era humilde, generoso, cercano. Por eso hoy su ausencia duele tanto. Porque no era solo un cantante. Era uno de nosotros. Y entonces, ¿qué podemos hacer en honor a Pedro? Amar. Sí, amar más. Mirar a los ojos a quienes tenemos cerca y agradecer su presencia. Escuchar con atención, abrazar sin prisa, perdonar con el alma. Pedro no se ha ido del todo si logramos que su ejemplo viva en nuestros actos. Su final fue trágico, sí, pero su vida fue una constante celebración del amor. No permitamos que su luz se apague en la indiferencia. Hoy te invitamos, con el corazón en la mano, a que mires a tu alrededor. A que llames a esa persona con la que no hablas hace tiempo. A que digas lo siento, si hace falta. A que abraces más fuerte. A que pongas una canción de Pedro y dejes que su voz te guíe hacia lo más importante, la empatía. Que su pérdida nos sacuda, no solo para llorar, sino para vivir más despiertos, más humanos. Pedro Fernández se ha ido, pero aún podemos honrar su memoria de la manera más bella, amando como él cantaba, sintiendo como él vivía, acompañando como él soñaba. Que su despedida sea una semilla de ternura en este mundo tantas veces herido. Porque mientras sigamos amando, Pedro vivirá en cada gesto, en cada nota, en cada acto de compasión. En varios pueblos de México, se escucharon mariachis espontáneamente. No por contrato. No por espectáculo. Sino por amor. Por luto. Por respeto. Era como si el país entero hubiese sentido el deber de cantarle a quien tantas veces les cantó. En Morelia, en Oaxaca, en Monterrey, desde balcones, patios, plazas y estaciones de radio comunitarias, la voz de Pedro resonó una vez más, desafiando el silencio que deja la muerte. En Guadalajara, esa misma noche, el cielo parecía distinto. Algunos aseguraban que vieron una estrella fugaz recorrer el firmamento justo cuando las campanas de la catedral marcaron la medianoche. Otros, más poéticos, decían que no era una estrella, era Pedro, galopando en su caballo imaginario hacia la eternidad, con el alma limpia y la música por bandera. Sea mito o coincidencia, lo cierto es que algo cambió en el aire. Algo profundo. Algo que solo ocurre cuando se va un grande. Los homenajes no han cesado desde entonces. Cada rincón del país busca una forma de recordarlo, escuelas que organizaron festivales en su honor, niños que aprenden a tocar la mochila azul en sus clases de música, padres que transmiten a sus hijos los valores que Pedro representaba: honestidad, pasión, sencillez, amor por la tierra. Porque Pedro Fernández no era solo un artista, era un legado vivo, una raíz que se extiende en el tiempo y el alma colectiva de México. Y aunque el dolor sigue siendo punzante, hay también una gratitud profunda. Gratitud por haberlo tenido. Por haberlo escuchado. Por haber crecido con su voz, haber llorado y reído con sus canciones, haberlo visto madurar sin traicionarse nunca. Pedro fue el mismo desde el niño de la mochila hasta el hombre que decidió partir sin escándalos, sin protagonismos. Un artista fiel a sí mismo. A su público. A su país. En los próximos meses, se espera que el Congreso de la Unión apruebe una iniciativa para declarar el 3 de junio como el Día Nacional de la Música Ranchera, en honor a Pedro. Una manera simbólica de asegurar que cada año, su nombre, su voz y su legado regresen al centro del escenario. Y así, Pedro Fernández continuará presente. No solo en estatuas o canciones, sino en el corazón palpitante de un pueblo que no olvida. Cada vez que un niño tome una guitarra, que un mariachi entone una serenata, o que una madre cante Mi forma de sentir al arrullar a su hijo, Pedro estará allí. Invisible. Pero eterno.
La despedida de Pedro Fernández no es solo una pérdida para el mundo del espectáculo, sino una herida en el alma colectiva de todos los que alguna vez cantaron con él, lloraron con sus baladas o se emocionaron con su presencia luminosa. Su final, trágico e inesperado, nos recuerda lo frágil que es la vida, y cómo incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse sin previo aviso. La noticia oficial, comunicada entre lágrimas por sus seres más queridos, paralizó al mundo: Pedro ya no está. Y esa ausencia es tan enorme como el amor que él sembró. Su familia, devastada, nos pidió respeto y silencio. Pero el mundo entero respondió con homenajes, con flores, con canciones entonadas desde el corazón. Desde los rincones más humildes de México hasta los escenarios más importantes del continente, todos sentimos lo mismo: el vacío de una voz que marcó nuestras vidas. Hoy, al concluir este homenaje, solo nos queda una cosa por hacer: mantener viva su memoria. No dejemos que el tiempo borre lo que Pedro significó para millones de personas. Recordémoslo con amor, con respeto y con gratitud. Y si este tipo de contenido toca tu corazón, si te conmueve como a nosotros rendir homenaje a las figuras que marcaron generaciones, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Noticias Famosas. Aquí compartimos historias que merecen ser contadas, despedidas que merecen ser honradas y vidas que dejaron huella. Tu apoyo es fundamental. Al suscribirte, nos ayudas a seguir creando contenido con sensibilidad, respeto y amor por quienes han sido parte de nuestra historia colectiva. Dale like, comparte este vídeo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros homenajes. Pedro Fernández se ha ido, pero su luz permanece. Que su recuerdo nos inspire a vivir con más amor, a valorar a quienes tenemos cerca y a no dejar para mañana las palabras que el corazón pide decir hoy. Gracias por acompañarnos en este tributo. Nos vemos en el próximo vídeo, solo aquí, en Noticias Famosas. Que Pedro descanse en paz, y que su voz nunca deje de sonar en el alma del pueblo.